Hechos 18 dice en el verso 1: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Si hay el tiempo, podemos leer algunos versos que siguen. Quiero tomar como introducción lo que Dios hizo con Pablo. En el libro de los Hechos nos menciona en el capítulo 9, porque yo creo que Pablo nos es a nosotros, como he enseñado, un modelo. Y el modelo de Pablo empieza con dándonos cuenta o evidenciando de lo que fue la conversión de Pablo. Una conversión tan genuina y tan profunda, que hizo que un hombre que tenía fundamento fariseo, un hombre que era perseguidor de la iglesia, que mataba a cristianos, al tener él un encuentro con el Señor, totalmente cambió. Porque la conversión de Pablo es muy diferente o muy profunda en comparación a algunos otros. Porque, por ejemplo, el caso de inclusive de los apóstoles que tuvieron la posibilidad de andar con el Señor, ellos eran pescadores de hombres, otros eran recaudadores de impuestos. La mayoría de ellos tenían diferentes oficios, pero Pablo era prácticamente un asesino de cristianos. Y entonces miramos un hombre que se entregaba por entero a lo que él creía. Y cuando él entonces se convierte, según nos muestra el libro de los Hechos, capítulo 9, esa conversión de Pablo fue radical. Fue una conversión donde este hombre cambió. Y yo quiero que comprendamos esto. Cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Dios, una conversión radical, somos personas que definitivamente hay un viraje de nuestros objetivos, de nuestras metas, de lo que nosotros realmente queremos hacer como creyentes o como personas. Pablo cambió de ser un perseguidor a un conquistador de creyentes, de ser uno que mataba creyentes a ser uno que más bien traía a la gente a una nueva vida en Cristo. Cambio radical lo que Pablo tuvo. Y entonces a partir de allí Pablo es discipulado por Bernabé, luego por inclusive los diferentes apóstoles, y luego es enviado, según dice Hechos capítulo 13, en un primer viaje misionero junto con Bernabé. Y de todo esto hemos estudiado.
Y ya acá en el libro de los Hechos 18, estamos hablando de lo que Pablo experimentó en uno de los viajes misioneros que él hizo. Y Pablo era un hombre que sufrió persecución, fue un hombre que estuvo encarcelado, fue un hombre que le tiraron piedras, que estuvo, como podemos desprender del libro de los Hechos, en tormentas, a punto de ahogarse. Fue, diríamos, acusado en una forma incorrecta. Lo expusieron delante de líderes políticos y religiosos, y el hombre se mantuvo firme en su convicción. ¿Qué era lo que tenía Pablo que hizo que Pablo se mantuviera en esa firmeza? La conversión que tuvo. Y esto tienes que grabarlo en ti, porque cuando nosotros no podemos responder al llamado de Dios como lo estaba haciendo Pablo, cuando le ponemos peros a Dios, cuando le ponemos a Dios excusas para hacer la obra, y decimos: Señor, no voy a hacer esto por esto y lo otro, entonces la pregunta que surge es: ¿en verdad te convertiste a Dios? Porque una verdadera conversión a Dios no es una conversión que hace que la persona le diga a Dios: Dios, sí, yo quiero hacer lo que tú me pidas. Yo voy a ir donde tú me digas que yo vaya. Yo voy a ir a predicar a quien tú me digas que yo predique. Haré tu obra a pesar de la oposición, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que mi cuerpo se canse, a pesar de que mi cuerpo esté afectado. Con todo, yo no voy a dejar de hacer lo que tú me dices que yo haga. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes que, al igual que Pablo, nosotros tenemos un llamado, y es predicar el evangelio a costa de lo que sea. Y muchas veces nos desenfocamos y pensamos que nuestro aspecto, nuestro rol es hacer lo que hacemos en esta tierra, o nos enfocamos en el dolor, en la necesidad, en la crisis, inclusive en la enfermedad. Y Dios dice: ¿por qué no haces lo que yo quiero que tú hagas? ¿Por qué no haces según lo que yo te llamé a hacer? Pablo no estaba siendo motivado por un Pedro, por un Santiago, por un Jacobo, que le estuvieran diciendo: mira, Pablo, tienes que ir a predicar. No, Pablo lo hacía por convicción, lo hacía porque él entendía que a eso había sido llamado. Una persona que nos muestra a nosotros lo que implica una conversión genuina y completa. Y puede que entonces pensemos: bueno, así yo me convertí cuando empecé. Y alguien diría: cuando yo me convertí tenía ese mismo fuego, tenía ese mismo deseo, pero ya eso me pasó. Y es lo que registra la Biblia, hablando de las iglesias que precisamente se levantaron acá en Grecia, hablando de que habían perdido el primer amor. Habla de aquel fuego, de aquel deseo de hacer la obra del Señor. Inclusive cuando estudiamos la vida de Pablo, Pablo fue años que estuvo haciendo el trabajo. No fueron 2 ni 3 años. Solamente acá en esta ciudad de Corintios se quedó 1 año y medio predicando. Y así por el estilo, si usted comienza a sumar, podemos hablar de años que Pablo estuvo haciendo el trabajo. Y la Biblia no registra que Pablo se echó para atrás o que dijera que dejó de hacerlo, sino que más bien el hombre decía: ay de mí si no predico. Una concepción diferente de lo que es el llamado de Dios. Otros dirían: pastor, es que Pablo tenía el ministerio, es que Pablo era el apóstol, pero yo soy un creyente normal y corriente. No, iglesia. Pablo nos muestra un modelo de lo que tiene que ser el creyente en este tiempo. Así debe ser el creyente. Y cuando Pablo va a esta ciudad de Corintio, pertenecía a todo lo que era el imperio griego. Y dice los historiadores que, por ejemplo, lo que era Atenas era como decir la meca de la idolatría, pero Corinto era como decir la meca de la inmoralidad.
Dice que solamente en esta ciudad, según los historiadores dicen, habían 1000 prostitutas. Solo en esa ciudad. Entonces era la meca de la promiscuidad, de la inmoralidad. Y allí Pablo va. Y entonces nos damos cuenta, yo les compartí hace algunas semanas de cómo Atenas tenía diferentes dioses. Cuando Pablo entra, que comienza a ver los templos y los altares, y que él dice que se sintió allí un tanto molesto por aquello. Pues cuando él viene acá es una situación diferente. Ya tal vez no sea toda la idolatría que había en la otra ciudad, pero aquí lo que hay es inmoralidad. Habla de diferentes cuadros. Habla de un ministro que se enfrentaba a una ciudad, a diferentes potestades y espíritus, y luego en otra se enfrentaba a otros. ¿Me están siguiendo? Pero a pesar de eso, el hombre no se echaba para atrás. El hombre se mantenía firme porque sabía que el que él había creído estaba sentado en el trono, y debajo de sus pies, dice, estaba todo principado, todo gobernador que existiera. Pablo sabía que fueran los demonios que estuvieran allá en Atenas o los que estuvieran acá en Corintio, él tenía dentro de él a uno que tenía el poder para someterlos. Cuando Pablo llega allí, es interesante que se encuentra a una pareja que se llama Aquila y Priscila. De esta pareja se habla en otros contextos de la Biblia. Por ejemplo, en Romanos, en 2 de Timoteo, por ejemplo, Pablo le decía a Timoteo: salúdame a Aquila y a Priscila. Entonces, ¿quiénes eran ellos? Bueno, eran una pareja que se habían convertido al Señor a través del ministerio, pero eran en un principio discípulos de Pablo, y luego inclusive la escritura habla de que eran colaboradores de Pablo, sostenían, ayudaban a Pablo. Pero algo interesante que dice es que ellos hacían tiendas como hacía Pablo también. Se dedicaban al mismo oficio que Pablo tenía. Porque es importante que comprendamos esto. Pablo tenía un llamado, pero tenía un oficio. Y el oficio era hacer tiendas. Y entre lo que quiero resaltar de este pasaje es que, por ejemplo, en el verso que leímos, en el verso número 5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba, dice, entregado ¿qué? Por entero a la predicación de la palabra. Pero por otro lado, versos antes dice que el hombre también hacía tiendas o hacía carpas. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Estaba entregado a la predicación de la palabra completamente o estaba a medias? Porque también hacía carpas. Entonces a mí me surgen estas interrogantes, porque en otro pasaje de la escritura que también habla Pablo, por ejemplo, vamos a ver si me recuerdo, en 1 de Corintios capítulo 9 y verso 14, Pablo dice que el que predica viva del evangelio. Y aquí habla de un hombre que hacía carpas y que también predicaba. Pero por otro lado dice que estaba entregado por entero a la predicación. La cuestión aquí es la siguiente. Por ejemplo, aquí Pablo se dedicó a hacer carpas y a predicar. En otros momentos Pablo solamente predicaba, y entonces habían iglesias como la de los filipenses, la misma de los colosenses y otras, que le enviaban ofrendas a Pablo para sostener. Y es cuando él también habla de que el ministro, el que predica, viva del evangelio. Entonces quiero mostrarle varios cuadros. El primero de ellos es que usted
Dios le llama a poder dedicarse por entero a la predicación de la palabra, aunque usted tenga su trabajo. Repito, Dios le llama a usted y me llama a mí a que nos entreguemos por entero a la predicación del evangelio, aunque hagamos carpas. Porque el hombre dice, predicaba por entero el evangelio, pero a la vez dice que hacía el trabajo para sostenerse, junto con Aquila y Priscila. Y yo me pongo a meditar en esto porque a veces hay gente, hablo de ministros, de pastores, de creyentes en general, que dicen, es que yo no puedo servirle a Dios como Él espera porque yo trabajo en lo secular, porque yo hago carpas. O yo no puedo hacer el trabajo de Dios porque estoy trabajándole a las cosas para sostenerme, porque no estoy pudiendo vivir dependiendo de aquello. Entonces el modelo de Pablo, diga conmigo, el modelo de Pablo es que se puede predicar enteramente la palabra aunque se esté trabajando. ¿Lo ven allí o no? Porque ahí dice que el hombre estaba dedicado enteramente a la predicación, pero luego también dice que estaba haciendo carpas, que era el mismo oficio de Aquila y Priscila. Entonces, no hay excusa para no predicar el evangelio. No hay excusa. El problema es que tomamos las cosas que tenemos a nuestro alrededor y presentamos excusas delante de Dios para decir, Señor, es que yo no tengo. Tú sabes, Señor, que yo trabajo de 7 de la mañana a 4 de la tarde o 5 de la tarde y luego ya estoy cansado y tengo que llegar a descansar, y comenzamos a ponerle a Dios excusas, y Dios dice, no has entendido de que yo quiero que tú prediques enteramente mi palabra. Para eso tuviste un encuentro conmigo, para eso te salvé, para que fueras luz, para que fueras sal, para que predicaras a tiempo y fuera de tiempo, para que hicieras mi trabajo, para que fueras y llevaras el evangelio, y que oraras por los enfermos, para que echaras fuera demonios, para que hicieras el trabajo mío. Para eso yo te salvé, y no me presentes como excusa el trabajo que haces, porque Pablo te está dando ejemplo de que el hombre estaba dedicado por entero al trabajo de Dios, aun cuando hacía su trabajo. Ese es uno de los cuadros. El otro cuadro que también Pablo muestra, como les dije ahí en libro de Corintios, en 1 Corintios 9:14, de que definitivamente si alguien se dedica totalmente a la predicación del evangelio, Dios es suficiente para sostenerle. Ese es el siguiente cuadro. El siguiente cuadro es que alguien que no esté haciendo un trabajo secular y se dedique totalmente en determinados lapsos de su vida a servirle a Dios, Dios es suficiente para proveer. El otro cuadro que también nos muestra la escritura es que aquellos que se les predica, aquellos que son discipulados, aquellos que en verdad son alcanzados y formados, en alguna medida adquieren una responsabilidad, y es también dar ofrenda y sostenimiento a aquellos que están dedicados enteramente al trabajo de Dios. Ven ese cuadro. Había alcanzado a los colosenses, había alcanzado a los de Filipos, había alcanzado a los de Colosas, a los de Tesalónica, y entonces aquellos le enviaban ofrenda y los sostenían. Pero Pablo mismo decía que realmente él hacía esto de hacer las carpas porque él no quería hacer carga, porque Pablo no pedía ofrendas, se las enviaban. Importante, se enviaban. Pero el punto aquí es que a veces uno dice, ¿es incorrecto pedir? No, pero el asunto también es que como creyentes que hemos tenido un encuentro con Dios, debemos de entender de que nosotros tenemos que en alguna medida sostener y aportar de lo que tenemos, para que aquellos que están dedicados al evangelio lo puedan seguir haciendo, como Pablo también nos muestra en la palabra.
Es decir, Pablo no pedía, pero las iglesias les enviaban. Interesante, porque la escritura, por ejemplo, a veces dice que le decían: Pablo, necesitamos que vengas porque hemos recogido un dinero acá para que tú lo tomes. O le decían: envíanos a alguien para que entonces recoja lo que ya hemos tomado para ti. Qué importante. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que Pablo era su padre espiritual. Porque ellos reconocían que Pablo estaba sirviendo a Dios de todo corazón. Porque ellos reconocían, como dice la escritura, que es más bienaventurado dar que recibir. Porque ellos entendían los principios de dar. ¿Por qué lo entendió la iglesia primitiva? Usted lo mira en los primeros capítulos de los Hechos, que dice que ninguno hacía que era dueño de sí lo de lo que tenía, sino que todo lo traía y lo ponían, dice, a los pies de los apóstoles. Eso era el corazón de la iglesia primitiva. Entonces, a veces uno mira, si no se recoge una ofrenda, la gente no da. Si no se recoge un diezmo, la gente no da. Si no se recoge una ofrenda especial para alguien que trajo la palabra y te bendijo y te ministró, inclusive Dios sanó e hizo milagro a través de esa persona, si no se levanta una ofrenda, el pueblo no da. Y usted dice: ¿dónde está el problema? El problema puede estar también en que no han sido enseñados. Pero yo soy también testigo de que a veces usted le puede enseñar a las personas, pero su voluntad no se quebranta. Y no hay una apertura para entender cómo es que funciona esto del cristianismo. Qué lindo es mirar a un Pablo que no pedía, que en su momento se hacía carpas, que en su momento no quería hacer carga, pero mira por otro lado a sus hijos espirituales, a sus hijos ministeriales, a aquellos que él había ganado, tomando ofrendas para enviarle a Pablo, para sostenerlo, para ayudarlo, para mostrarle el amor y mostrarle el cariño y la fidelidad y el agradecimiento que tenían por causa de ser el instrumento que Dios había usado para alcanzarlos a ellos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Esas posturas que a veces se toman, positivas o no, ante esta situación, un corazón generoso tenían esta gente. Pablo había discipulado a Aquila y a Priscila, los había formado, y uno mira el contexto de la iglesia primitiva. Es un contexto muy diferente a lo que ahora nosotros tenemos, porque hoy día la gente dice: si no hay templo, no hay iglesia. ¿Oigo gente que dice eso? ¿O que lo piensa así? Si no hay reuniones, no hay iglesia. Y cuando uno mira en la iglesia primitiva, como decía yo un día de estos, que con una predicación de un hombre se convertían 3,000 personas, otros después se convirtieron 5,000, y así por el estilo. Entonces no habría templos, y por otro lado, los templos que habían, algunos o su mayoría eran paganos, si habláramos de templo, y si no eran templos según el principio mosaico de la ley de Moisés, donde ya no se estaba creyendo en el Mesías. Entonces difícilmente usted puede pensar que aquellos se reunían allá en el templo y que iban y esperaban que el sacerdote ofreciera en el altar de sacrificio y se limpiara en el lavacro y que luego entrara al lugar santo y luego al lugar santísimo. Ellos no podrían haber entrado en un templo así. ¿Por qué? Porque ya ellos tenían una relación personal con Jesús. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál era la forma en que ellos trabajaban? Es lo que dice también el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que ellos se reunían, sí, en el templo, pero mayormente el trabajo de la iglesia lo hacían en las casas. Diga conmigo, en las casas. Ahí era donde Pablo discipuló a Aquila y a Priscila. Ahí era donde
los de Tesalónica fueron discipulados. Ahí en sus casas fue donde se alcanzó a los primeros creyentes en Corinto. Un trabajo de casas. Cuando él sale producto de la persecución, va a la casa de uno llamado Justo. Entonces, un trabajo en las casas. Quiere decir que tener la idea de que la predicación es en las cuatro paredes, de que usted necesita un culto para predicar o bien para traer a gente para que reciba al Señor, es fuera del contexto bíblico, porque el Señor dice: si tú tienes una casa, ahí es el lugar donde tienes que predicar, si es el caso. Ahí tú puedes discipular, ahí tú puedes formar gente. Nuestra casa para ese fin. Estamos, por ejemplo, provocando tener un estudio bíblico e invitar a vecinos, amigos a estudiar la palabra, o netamente a nuestra familia. ¿Estamos haciendo ese trabajo? ¿O qué tipo de concepto de cristianismo tenemos y de llamado a Dios tenemos? Habiendo tanta necesidad y habiendo tan pocos templos y habiendo tantas casas, hay posibilidad de que a este tiempo discípulos tipo Aquila y Priscila estuviesen siendo formados. Interesante es que quien sostenía a Pablo eran los discípulos que él había formado. Entonces la pregunta es: ¿qué pasaría si usted comienza a ganar a gente para Cristo? Y comienza usted a pensar en que usted fundamenta a esas personas. En el contexto bíblico, esas personas en alguna medida van a sostener tu necesidad. Y si tú necesitas dejar de hacer carpas, lo puedes hacer, porque tus discípulos harían el trabajo que Dios espera que también hagan. Pero entonces otros vienen con ideas con respecto a las finanzas, y que yo no voy a hacer esto, que yo no. Y entonces no entendemos el contexto de la palabra. Porque tan bendecido es el que predica y recibe, también es bendecido el que dando al que predica. Es también como una muestra del respaldo que le da a Dios y al trabajo que otros están haciendo para la obra del Señor. Dice también el texto que leímos, que podemos ahí leer un poquito más. Por ejemplo, en el verso número 5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Este contexto también me muestra otro aspecto muy importante, y que de esto he compartido un poco en los alimentos. Es la importancia también del compañerismo, del apoyo, porque Timoteo y Silas vinieron de Macedonia para apoyar a Pablo, para apoyar el trabajo que estaba él haciendo allí. Es decir, habla de un compañerismo, de entender de que somos equipo en Dios, de que aquellas personas que están haciendo el trabajo del Señor necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestra ayuda también. Cuando alguien abre una casa para que se predique la palabra y está haciendo discípulos, necesita el apoyo de otros. ¿Por qué? Porque el trabajo es bastante. Y entonces es cuando hay esa armonía, esa comunión, donde Pablo venían aquellos a ayudarle, a apoyarle, a mostrarle su afecto, su amor, su deseo de compartir con él el trabajo que estaban haciendo. Verso número 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo le estaba predicando a los judíos, y aquellos discutieron con él, blasfemaron, inclusive dice se lo oponían.
La palabra oponerse habla de casi prácticamente violentar a Pablo. Algunos escritores hablan de que le pegaron, lo empujaron, le dieron golpes a Pablo y a los que estaban con él. Y entonces uno de los aspectos que viene acá es que Pablo dice, bueno, yo me sacudo mis vestidos. Este tipo de conceptos aparece también en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, vaya conmigo allí a Mateo capítulo 10 y verso 14, más atrás. Mateo 10 y verso 14. Dice el Señor, podemos leer desde el verso 12: y al entrar en la casa saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Verso 14 de Mateo 10: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Duro es Dios también. Dios dice, mira, yo te he salvado, yo quiero que tú prediques mi palabra, ve a las casas, abre las puertas de tu casa para que la palabra sea allí predicada. Haz el trabajo, haz obra de evangelista, como el mismo Pablo le decía a Timoteo. Pero si hay gente que se opone y más bien te critica y levanta blasfemia contra Dios, no te preocupes. Simplemente como que dice el Señor, yo me voy a encargar, yo voy a tratar con esa persona. Tú sigue haciendo el trabajo. Tú sigue haciendo el trabajo. Hay otro pasaje también ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, capítulo 5, libro de Nehemías. Para aquellos que no conocen del todo lo que nos enseña el libro de Nehemías, Nehemías fue un hombre que en su tiempo Jerusalén tenía los muros caídos, estaba durante cerca de 70 años la ciudad destruida. Dicen los historiadores que en medio de la ciudad se había levantado maleza, árboles. Imagínense 70 años de aquel descuido, y allí va Nehemías a levantar aquellos muros. Pero hubo oposición también. Inclusive hubo gente que Nehemías tuvo que comenzar a enderezar cosas, y una de las cosas tenía que ver con la usura, tenía que ver con el matrimonio o unión con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Y en medio de ese ambiente, en el verso 12 dice, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes del capítulo 5, estoy leyendo verso 12, y les hice jurar que harían conforme a esto. Además dice, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no hiciere según esto. Era una práctica, yo diría simbólica, un tanto inclusive profética, donde Dios mostraba que quien no acepta el evangelio que usted o yo le prediquemos, esa persona entra a un trato directo de parte de Dios. Y usted y yo no tenemos que preocuparnos ni sentirnos menos. Simplemente seguimos haciendo el trabajo del Señor. ¿Por qué? Porque quien no recibe, Dios tratará con esa persona de acuerdo a su poder y su gracia, en el nombre del Señor. Regresando al libro de los Hechos, y casi termino para no hacerlo muy largo. El libro de los Hechos, siempre en el capítulo 18, dice que entonces Pablo determina predicarle a los gentiles, y en el verso 7 dice, y saliendo de allí se fue ¿a dónde? A casa
de uno llamado justo. Cuando la Biblia utiliza la palabra justo y luego temeroso de Dios, dice que se refiere a uno que adoraba a Dios. Uno que adoraba a Dios. Dice que estaba junto a la sinagoga. También allí se encontró a Crispo, el principal de la sinagoga, que creyó al Señor con toda ¿qué? Su casa. Y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Pero en medio de todo aquello, a pesar de todo, dice, el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino que habla y no calles. Es decir, la oposición era fuerte. Y entonces sobre Pablo vino algún temor, un miedo por su vida, por cosas así. Pero Dios siempre anima, Dios siempre muestra su fidelidad y su cobertura. Así como nos dice hoy a nosotros, que si nosotros estamos haciendo la obra de Dios, si hay, aun cuando hay tiempo difícil, aun cuando hay crisis en el mundo, el Señor nos dice: no temamos, sino que hablemos la palabra del Señor. Amén. Verso 10: porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Interesante este último concepto. La línea calvinista, Calvino fue uno de los considerados padres de la iglesia. La línea calvinista dice que realmente Dios había o tiene gente en lo que se conoce como la predestinación, o gente predestinada a ser salva. Más que esa línea calvinista, yo creo que cuando dice aquí la escritura de que Dios tenía mucho pueblo, es porque Dios sabe todas las cosas. Dios conoce todo. Y Dios en cada ciudad, lo que nos está mostrando acá es que Dios en cada ciudad, en cada barrio, ahí en el barrio donde usted vive, hay gente que Dios quiere salvar. Y Dios está diciendo: no tengas temor, haz el trabajo, haz la obra, porque allí hay gente que yo quiero salvar. Pero también la escritura, hablándonos un poquito de todo esto, el mismo apóstol Pablo creo que habla, pero también a Jeremías Dios le decía de que predicara la palabra, aunque él pensara que la gente no iba a convertirse. Y Dios le decía a Jeremías: predica, porque si tú no predicas y esta gente se condena, a ti se te va a ser responsable. Pero si tú predicas y aquellos no se convierten, entonces ellos serán responsables de sus decisiones, pero tú habrás salvado tu vida. Y aquí con esto quiero cerrar, hermanos. Es muy importante comprender lo que dice la escritura: hay de aquel que no predique, hay de aquel que no sea la voz de Dios, los ojos del Señor, las manos del Señor. Dice: ¿cómo oirán si no hay quienes predique? ¿Cómo se van a convertir si no les hacen la invitación a conversión? El Señor lo que está hablando acá es la importancia de que usted haga el trabajo, y que usted piense que alrededor donde usted vive hay gente que Dios ha preparado y los tiene trabajados por diferentes formas para que usted pueda llevarles el mensaje del evangelio. Si ellos atienden, gloria al Señor, serán sus discípulos, serán quienes también le sostengan y colaboren en lo que usted está haciendo, porque esa es la meta: hacer los colaboradores, multiplicarse en otros. Y si aquellos no se convierten, si aquella ciudad no te recibe, pues como dice, sacúdete y sigue haciendo el trabajo, porque Dios se encargará de ellos. Pero también entiende de que si no haces el trabajo, Dios esperaba que tú lo hicieras y no te enfocaste en el llamado, y entonces Dios nos demandará también cuentas de lo que hayamos hecho o no hayamos hecho. Cuando usted le predique a la gente, hágalo sabiendo que es una responsabilidad.
que esa persona que usted mira en el autobús, que llega a su casa, que está cerca suyo, esa persona en alguna medida es alguien que Dios ha preparado para que a través de usted sea alcanzada para la gloria de Dios. Oramos, hermanos, por favor. Padre, en esta noche estamos delante de ti, convencidos, Señor, que una verdadera conversión nos lleva a hacer un trabajo de alcance, un trabajo, Señor, al que no podemos ponerle excusas ni peros, donde no podemos decir que por esto o por lo otro no lo hacemos, porque tú, Señor, quieres que nosotros hagamos el trabajo para alcanzar a más para ti, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, oro, Señor, por nosotros, por los que estamos aquí, por los que nos miran a través de su teléfono o su computadora. Te pido, Señor, que tú te glorifiques y puedas bendecir y nos hables más todavía, ahora que nos desprendemos de esa comunicación. Que tu Espíritu Santo siga haciendo el trabajo en nosotros, motivándonos a hacer el trabajo, Dios mío, que tú nos has llamado a hacer, Padre. Gracias, Señor, porque nos hablas, nos ministras, Señor. Porque si algo podríamos hacer, como Pablo mismo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que también compartan lo que han escuchado a otros. Oh Señor, que podamos ser de ese grupo que alcanza a otros, que ministra a las generaciones que siguen. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor, te damos. Así, Señor, en esta noche despedimos esta reunión, dándote la gloria, porque nos has permitido estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien y con paz a nuestros hogares. Amén. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.